quiero compartirle algo. No sé cuántos domingos pueda yo seguidos compartirle o alguien, pero hay algunos secretos que uno va descubriendo en la vida del ministerio y en la vida cristiana. A mí me gusta mucho leer libros de gente que ha tenido éxito, de gente que ha triunfado, aún del que ha fracasado, pero que tiene la humildad para decir: todo esto que yo hice no funcionó. ¿Ha leído usted de uno que fracasó en muchas cosas, llamado Salomón? Y que al cabo de los años, él dice: todo esto tuve, todo esto hice, en todo esto me equivoqué, pero concluí algo. Esto es realmente la esencia del vivir victorioso: temer a Dios. Salomón concluye aún de sus errores y de sus virtudes que si uno teme a Dios y uno ordena su camino por causa de ese mismo temor a Dios, uno tendrá bendición. Entonces se puede aprender hasta de la gente que se equivoca, pero que cuando tiene la humildad suficiente lo puede reconocer para que uno no camine ese camino. Uno puede aprender de la gente exitosa. El otro día compré un libro de este hombre Trump, Donald Trump, exitoso en los negocios, en el mundo económico, y él editó un libro de una gran cantidad de hombres de éxito. Les entrevistó. No es un libro que él escribe de cómo hacer el éxito, sino que él entrevista a 100 hombres que han logrado un éxito extraordinario, y el libro trae 1 o 2 páginas de la respuesta que le dan esos hombres de por qué tuvieron éxito. Y es interesantísimo cómo valores que posiblemente estuvieron en esas familias de donde surgieron estos hombres, en algunos se puntualiza claramente. En algunos estos hombres hablan claro de Dios, de la oración, de la bendición de Dios, del diezmar. Y otros no lo dicen, pero dejan implícito que en algún momento de su vida alguien en su casa les enseñó valores. Hablan de honestidad, hablan de trabajo, hablan de integridad, elementos que se desprenden obviamente de la escritura y de una forma de vivir cristiana. Entonces es interesante cuando uno puede recoger algunas verdades que van descubriendo las personas que tienen la humildad para que cuando se equivocan en corregir el camino o contarnos los principios a través de los cuales se tiene éxito. Y una de las tareas, yo mencionaba anoche, una de las tareas de un apóstol, de un profeta, es traer visión a la iglesia. Es traerle a la gente visión. Cuando hablo de visión, no son solo planes, no son solo buenas ideas, sino traer la visión de Dios. ¿Qué Dios está haciendo? ¿Qué Dios quiere hacer? ¿En qué Dios quiere que nosotros nos envolvamos? Y yo quisiera que usted fuera conmigo al libro de 2 de Corintios, capítulo 12, para que hablemos de un hombre llamado Pablo, el cual nos dice que Dios lo saturó de visión, Dios lo saturó de ideas, Dios lo saturó de su revelación y de sus visiones. Y Pablo dice que por causa de estas grandes revelaciones y por causa de esta visión, para que él no se exaltase, para que no se enorgulleciese como quien es superior a otros, sino más bien más responsable que otros, Dios permite como que haya un aguijón en su carne. Algunos dicen que era una relativa enfermedad de Pablo, una miopía que iba siendo más fuerte al paso de los años,
Pero los hombres que han estudiado más estas palabras dicen que más bien era un ataque constante que tenía Satanás contra Pablo a través de todos sus principados, que lejos de recibir aplausos, lejos de recibir bienvenidas extraordinarias, Pablo lo que tenía eran ataques constantes que lo mantenían siempre con las rodillas dobladas y humillado delante de Dios, porque no era muy bien recibido y el enemigo estaba constantemente estorbando, atacando. Pero cualquiera que sea la verdadera explicación, Pablo nos dice que por causa de las revelaciones, por causa de las visiones, el Dios del cielo permitía un zarandeo constante para que él no se enalteciese. Y por eso dice Pablo en el verso 1: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Pablo viene en los capítulos anteriores, Pablo viene defendiendo su llamamiento. Pablo viene defendiendo su apostolado, porque algunos consideraban que Pablo no tenía la autoridad, o que era uno que no tenía nada que ver con este llamamiento apostólico, porque vino después de los primeros 12. Y Pablo comienza a defenderse, comienza a hablar de la nacionalidad, comienza a hablar si aquellos son hebreos, él también, si se dicen descendientes de Abraham los otros apóstoles, él también lo es. Comienza a hablar de sus señales, de las marcas, de las evidencias de su apostolado. Y en el verso 1 del capítulo 12, Pablo dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Y dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y es a través de revelaciones, de la bendición que Dios le da a ciertos mortales de conocer, pero no por sabiduría ni por una habilidad para razonar, sino por revelación. Usted sabe porque Dios le revela. Usted entiende porque Dios le revela. Usted puede declarar, y aquello que declara funciona, no porque usted sea tremendo, sino porque Dios es tan tremendo que puede usarlo a usted con una fina puntería. Todos los méritos y todos los créditos le tienen que ser dados al Dios del cielo, de quien es toda la gloria, todo el honor y toda la alabanza. Y en ese caminar, una de las cosas que los hombres de Dios y apóstoles de Dios tienen que hacer es traer visión. Es darle al pueblo de Dios visión, darle a un liderazgo visión, visión de iglesia local, visión nacional, sustancia, para que entonces todos nos podamos mover y encontrar la bendición de Dios. Este mensajito que le voy a compartir, con cariño digo mensajito, pero es mensajote. Este mensaje
se podría llamar, donde está el compromiso de Dios, ahí está la bendición. Donde está el compromiso de Dios, ahí está la bendición. Dígale que está a su lado, si quieres la bendición, tienes que averiguar a dónde es que Dios está comprometido. Cuando Dios se compromete con algo y usted lo encuentra, usted encontró, alabado sea Dios, el tesoro. Usted encontró la mina de oro. Usted encontró, aleluya, la mina de su bendición. Por eso vamos a ir a Oseas capítulo 4, versículo 6. Hoy vamos a predicarle menos, vamos a enseñarle un poquito más. Oseas capítulo 4 y versículo 6. Dios es tremendo. Amén. Ahora diga conmigo, Dios está comprometido con su estructura. Otra vez diga, Dios está comprometido con su estructura. Diga, si el hombre la levanta en la tierra, Dios la llena con su gloria. Esta es una verdad que yo le he enseñado a esta iglesia desde los años, principios de los años 80. Dios está comprometido con su estructura. Si el hombre la levanta en la tierra, Dios la llena con su gloria. Eso significa que si yo puedo encontrar cuál es el diseño de Dios y establecer todo mi esfuerzo en levantarlo, Dios va a llenar ese diseño, esa estructura que yo levanto con la gloria suya. ¿Cuántos dicen amén? Oseas 4:6 dice así: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Ve qué palabra tan fuerte que Dios le da a cierto liderazgo en Israel, pero Dios atribuye que el pueblo se ha desbandado, ha pecado, porque le ha faltado visión, le ha faltado conocimiento. Cuando la iglesia local o la iglesia regional o nacional no tiene conocimiento, no tiene visión, y acá no está hablando del conocimiento intelectual o la información que pueda brindarse de una enseñanza bíblica, sino de sustancia, de conocer el diseño de Dios, de conocer el plan de Dios, cuál es la voluntad de Dios, en qué Dios está empeñado. Cuando el hombre no busca esto y desecha esto, o oyendo esto lo desecha, cae en el gran riesgo de que mañana Dios también lo deseche a él por causa de desechar el conocimiento de Dios. Dios está comprometido con su estructura. Noé levantó la estructura de Dios. Por más de 100 años el hombre trabajó siguiendo un diseño revelado. Cuando él terminó el diseño y el tiempo de Dios vino, los juicios cayeron y solamente el arca que Noé construyó fue, aleluya, guardada del diluvio universal. Cuando Moisés levanta el tabernáculo en el desierto, según el diseño de Dios, el día en que ponen el último mueble, no tuvieron que hacer el sacrificio para encender con la ofrenda, aleluya, ese altar, sino que Dios mismo, alabado sea Dios, mandó fuego del cielo y llenó aquel santuario con su gloria. Cuando Salomón tomó los diseños de su padre David y hizo construir el templo, cuando ellos estaban a punto de oficiar, los sacerdotes, los 4,000 del coro, los cantores, los músicos, dice que la gloria de Dios llenó aquel lugar. Cuando el hombre levanta el diseño o la estructura de Dios, Dios la llena con su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Entonces permítame, en base a esto que le estoy hablando, darle a usted 4 o 5 cosas que van a ayudarle a usted a saber a dónde usted puede encontrar la bendición de Dios. Y cuando hablo bendición de Dios, lo hablo en todos los sentidos. Lo hablo en el sentido económico, lo hablo en el sentido material, lo hablo en el sentido comercial, lo hablo en el sentido familiar, lo hablo en el sentido, aleluya,
aún entre el ministerio o el liderazgo, en todos los campos donde usted se involucre y Dios tenga un compromiso, usted será grandemente bendecido. Donde uno no se mete, donde uno se sale, donde uno por X razón se aísla, y es donde Dios tiene el compromiso, el gran peligro es que en el aislarse, usted o yo, nos va el peligro de que Dios no suelta su bendición allí. Por lo tanto, es imperativo, es necesario saber a dónde está el compromiso de Dios, porque ahí es donde está la bendición. ¿Cuántos dicen amén? Así que vámonos al libro del Éxodo, capítulo 24, aleluya. Y uno de los grandes, de las cosas que uno tiene que saber, primero como líder, como ministro de una casa como esta, o bien como participante de una casa como esta, porque, aleluya, esto es algo que va para todos. Donde está la bendición de Dios es donde está el compromiso de Dios. Y el primer punto que tengo que decirle a usted es que, aleluya, la bendición de Dios está en edificar lo que Dios diseña. Diga el que está a su lado, edificar lo que Dios diseña. Otra vez diga, edificar lo que Dios diseña. Éxodo 24, del verso 15 al verso 18, Dios está tratando con Moisés. Le dice, sube a este monte. El pueblo queda separado, tiene límites, pero Moisés va a subir. Y aleluya, dice el versículo 15 del capítulo 24 así. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube cubrió por 6 días el monte. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. ¿Cuántos dicen alabado sea Dios? Un hombre sostenido por la gloria de Dios 40 días y 40 noches. El primer gran ayuno de Moisés de 40 días y de 40 noches. Pero dice en el capítulo 25 que Dios, en ese estar en la nube, le revela una cantidad de cosas que deben ser diseñadas y edificadas. Un santuario, un sistema cultural, simbólico, profético, importantísimo, determinante no solo para la vida de Israel, sino para la redención de la humanidad. Algo extraordinario está sucediendo en esos 40 días en el monte. Moisés recibe qué debe hacer, las medidas, los colores, los materiales, qué metales usar en la construcción, cómo estructurarlo, quiénes serán los sacerdotes, qué va a hacer. Y de ahí se desencadena algo, repito, sorprendente. Pero en el capítulo 25 y en el verso 40 dice que Dios, así que le muestra todo esto a Moisés, y se lo sigue mostrando en los siguientes capítulos. Pero recojo este verso que dice, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Nosotros tenemos a un Moisés que ahora tiene una visión. Moisés recibe la sustancia de Dios. Dios quiere que sea edificado un santuario. Dios quiere que sea levantado un sistema sacerdotal. Dios está tratando de tomar un pueblo esclavo para convertirlo en una nación. Va a transformar un pueblo, repito, de esclavos sin tierra en toda una entidad nacional que a la vez va a ser el estandarte de Dios por los siglos entre las naciones. Algo importantísimo está para suceder, y Dios se garantiza de que Moisés no haga algo incorrecto, que no haga algo que esté fuera de medida, que esté fuera del diseño divino. Moisés
se asegura que todo lo que va a hacer en la construcción va a ser de acuerdo al diseño, de acuerdo al modelo. Moisés es apegado a la palabra. Dios está buscando un hombre como Moisés, una mujer como Moisés, apegado a la palabra centímetro a centímetro de lo que tenía que construir, aleluya, en medio de un pueblo nómada que está saliendo de la esclavitud. ¿Cuántos dicen aleluya? Pero Dios mismo se encarga de proveerle a Moisés todo lo que él necesitaba para la construcción y la edificación del santuario. Dígale que está a su lado: cuando empeñas tu vida, dile, cuando empeñas tu esfuerzo, cuando inviertes tu dinero en edificar lo que Dios diseña, ahí es donde está el camino a tu bendición. Alabado sea Dios. Dígale que está a su lado: hoy estás a punto de recibir una bendición de Dios, porque donde empeñas tu esfuerzo, empeñas tu oración, donde empeñas tu dinero, porque ahí es donde Dios tiene un compromiso, aleluya, hay una repercusión en la vida familiar, en la vida financiera, hay una repercusión positiva en todas las cosas que tú emprendas. ¿Cuántos dicen aleluya? Y esto tiene que ser guardado en el corazón nuestro, siempre pensando en dónde Dios está diseñando, cuál es el modelo de Dios, qué es lo que Dios está edificando. Y ahí es donde uno se invierte y uno invierte, aleluya, y la bendición de Dios viene. ¿Cuántos levantan su mano? Dicen aleluya. Mire que además de esto, ¿a dónde está el compromiso de Dios? Salmo 23. El compromiso de Dios está en alimentar a su pueblo. El compromiso de Dios está en proveer para su pueblo. Y en el Salmo 23, Dios nos habla como un pastor. Y Dios nos dice, el salmo quizás más leído de la Biblia: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Escúcheme, esto no es solo un salmo bonito, esta es una promesa. Dios te promete a ti que Él, como pastor, hará que nada te falte, hará que puedas descansar en pastos delicados. Dios hará que tu alma sea confortada. Dios hará que su espíritu te guíe por sendas de justicia, por amor a su nombre. Dios hará que si aún nos tocare atravesar el valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno, porque Dios estará con nosotros. Aleluya. Su vara y su callado nos van a infundir, aleluya, bendición, fortaleza, aliento. Preparará la mesa aún delante de aquellos que han sido nuestros adversarios. Traerá en nuestra cabeza el ungimiento, la fuerza, y dice: y ciertamente el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida. Aleluya. ¿Y qué más? Y la misericordia de Dios me seguirá todos los días de mi vida, y tengo la promesa de que yo moraré eternamente con Dios. Ahora, cuando hablo del compromiso de Dios como pastor, estoy hablando precisamente de un elemento sencillo, pero que a veces en las congregaciones no captamos. Cuando nosotros, y este es el segundo punto, cuando aprendemos a caminar bajo cobertura, cuando aprendemos a caminar bajo el respeto de la autoridad que Dios establece, entonces Dios entra directamente a bendecirnos como pastor. Es que al respetar la autoridad pastoral establecida por Dios, respetamos al Dios que los coloca, y eso nos coloca bajo una cobertura para que entonces Dios, en su compromiso, nos bendiga con misericordia, con su bondad, con su fortaleza, dándonos a nosotros comida, bendición. Alabado sea el nombre de Dios. Un elemento importantísimo que tenemos que entender hoy es la necesidad que el pueblo de Dios tiene
de apegarse a principios de respeto a la autoridad espiritual, porque esto solamente activará el compromiso de Dios de bendecir a aquellos que respetan el diseño de Dios ministerial. ¿Cuántos levantan sus manos y dicen aleluya? Dile que está a tu lado: cuando respetamos la autoridad de Dios viene sobre nosotros. Aleluya. Y todos los beneficios de la escritura se activan para mi vida. Ahora levante su mano al cielo, porque hasta el día de hoy yo no conozco personas que hayan avasallado la autoridad de Dios, que hayan prosperado. Pero cuando ha habido gente respetuosa, gente que ha apoyado, aleluya, he visto familias bendecidas, familias prosperadas. El bien de Dios está sobre ellos, la misericordia de Dios está sobre ellos. Oiga, donde van a comer y lo que van a comer, hasta en eso Dios se fija, y Dios nos lo prepara y nos trae abundancia y nos trae su bien, y tenemos promesas de bendición sobre la familia. Mueva su mano, diga: ¿dónde está el compromiso de Dios? Ahí está mi bendición. Diga: Dios está comprometido con aquellos que levantan su estructura. Mueva su mano, diga: Dios está comprometido en edificar su diseño. Cuando yo participo, diga: cuando yo participo para edificar el diseño de Dios, Dios está empezando a ver a dónde están esos, aleluya, para soltarles su bendición. ¿Cuánto levanta la mano y dicen: Señor, aquí yo estoy? Dios ya sabe que estás aquí, pero díselo: Señor, aquí estoy. Yo estoy listo para recibir la bendición, porque estoy ayudando en la casa de Dios, estoy metido en el diseño de Dios, estoy apoyando el diseño de Dios. Mueva sus manos y dele gloria a Dios. Algo elemental en estas cosas que uno descubre. Una vez vino un hombre con el que yo me formé de evangelista, éramos un equipo, pero al cabo de los años nos juntamos y él tenía como una raíz de amargura, porque él miraba que yo prosperaba y él no. Y entonces vino en una reunión que teníamos allá en su casa en Punta Arenas, y él de una vez así me increpó y dice: a mí me parece que Dios tiene como algunos mimados. Y yo le dije: ¿por qué lo dices? Y él dice: porque yo no entiendo por qué Dios, si nos hemos juntado, si hemos estudiado juntos, si hemos crecido juntos y hemos comenzado el ministerio juntos, ¿por qué a ti te ha prosperado tanto y a mí no? Yo le dije: el asunto no tiene que ver con mimos de Dios. El problema, y lo miré a los ojos fijamente, le dije: el problema no está en Dios. El problema es que yo he sido más obediente que tú. Por lo tanto, Dios está comprometido con los que le obedecen, y por eso es que yo soy más bendecido. ¿Cuánto levanta? Y yo se lo dije porque yo sabía que él sabía que yo sabía. Mueva su mano, diga: la obediencia. Diga: cuando yo practico la obediencia a la palabra, dígale que está a su lado, diga: ineludiblemente, dígale: ineludiblemente Dios va a llenar mi casa de bendición, de abundancia. Mis hijos, mis nietos, mis bisnietos estarán marcados por la bendición de Dios cuando yo le obedezco a la palabra de Dios, porque Dios está comprometido con su palabra. Si yo la sigo, aleluya, Dios la cumplirá. Mueva su mano y diga: no importa el tamaño del diablo, diga: no importa cuán grande sea el diablo, si yo le obedezco a Dios, Dios se encargará de mi enemigo, Dios se encargará de mi adversario. Mueva su mano y diga conmigo: en el campo financiero, si yo soy diezmador fiel, si yo soy ofrendante fiel, Dios promete que cualquier devorador, sea del tamaño que sea, Dios se encargará de mi devorador. Así que mira a alguien y le diga: si tú eres un diezmador, bienvenido al equipo de los que van a ser sobreprosperados en este año 2013. Mueva sus manos de gloria a Dios, aleluya. Y si usted no diezma todavía, se lo está perdiendo, hermano. Está pasando prueba, está pasando lucha, no le alcanza, no sabe por qué no le alcanza. Sí, yo sé por qué no le alcanza, porque la escritura dice: traed los diezmos y las ofrendas al alfolí, haya alimento en mi casa, yo abriré las ventanas del cielo, derramaré la bendición hasta que sobreabunde, y reprenderé al devorador por vosotros.
Obediencia activa la bendición de Dios. Mire usted lo que dice el libro de Josué. Este pasaje a mí me emociona. Porque uno dirá, o cualquiera en aquel tiempo diría, bueno, Moisés. Es que Moisés era único. Moisés abrió el mar rojo. Moisés en su ministerio hizo que Israel comiera todos los días maná, codornices de cuando en cuando. Pero estamos hablando de por lo menos, según la historia, de 2 a 4 millones de gente. Un tipo impresionante, extraordinario. Y de pronto aparece otro, que era el que le llevaba el maletín. De cuando en cuando hay que cargar maletines, hermano. Dígale que está a su lado, de cuando en cuando hay que cargar maletines. Dígale, porque en los maletines de los ungidos, aleluya, hay una unción que se pasa. Mueva su mano así, diga, hay que cargar de cuando en cuando maletines. Porque en el servir a los hombres de Dios, Dios te toma en cuenta. ¿Cuánto levantan las manos? Dicen aleluya. Vea qué pasaje este más tremendo. Versículo 6. Dios hablando con Josué. Mira el verso 2, dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ya murió. El gran hombre de Dios ya no está. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, vea que Dios más tremendo tenemos. Moisés se la pasó 40 años tratando de entrar. Y ahora, con todos los prodigios y las señales, viene Josué y Dios le dice, Moisés ha muerto. Ahora tú. Verso 2, primer capítulo de Josué. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. O sea, 40 años el otro hombre no los pudo meter. Y ahora Dios le dice, mira, el hombre grande se murió. Ahora ve a ver cómo los metes, porque te toca a ti. ¿Cuánto levantan las manos y dicen aleluya? Dígale que está a su lado. No depende Dios de alguna cosa que nosotros tengamos. Dios depende de sí mismo. Dios depende de su poder. Y cuando encuentra a alguien dispuesto, vea lo que le va a suceder, como Josué capítulo 1 verso 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, porque como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Aleluya. Verso 6, vamos, leamos todos. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría. Ahora mire, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Ahí está. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas ¿qué? Prosperado. Otra vez diga, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces ¿qué? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Devuélvase y diga, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valientes, no temas ni desmayes. Alabado sea Dios, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Aleluya. Moisés se murió y es como que Dios dice, mira, Moisés se murió, muy grande, muy poderoso, pero yo soy el que soy, que estuve con él y ahora voy a estar contigo. Y las cosas que hice con Moisés las haré también contigo. Pero te mando que te esfuerces, que seas valiente, pero que guardes cada palabra.
Porque si guardas las palabras, yo te haré prosperar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aquí, mira, aquí no está hablando ni siquiera de dar ofrenda, ni de dar plata. Aquí se habla de guardar la palabra. Todo lo que hagas será prosperado. Cada cosa que emprendas, Dios la bendecirá. A donde quiera que vayas, Dios te dará prosperidad. Alabado sea el nombre de Dios. Dios está comprometido con su palabra. Y cuando tú caminas con ella, ineludiblemente Él te va a bendecir. Y aquí yo puse un detalle que quería decir en 2 minutos. Puse el gran parámetro, la Biblia. La gran balanza, la Biblia. Hay una tendencia por épocas de los intelectuales que se levantan en el momento, o de los pensadores, o de los pecadores con más oportunidades de influir, y tratan de hacerle sentir a la gente y al pueblo de Dios que esta palabra es anticuada, que esta palabra no se moderniza, que esta palabra ya dejó de tener vigencia. Y entonces hablan médicos importantísimos que escriben por los periódicos, hablando de fecundación in vitro, hablando de homosexualidad, hablando de unión de personas del mismo sexo, etcétera. Dicen, estamos en el siglo XXI. ¿Cómo es posible que estemos tan atrasados, que seamos de una mente tan retrógrada? Y hasta usan a Dios diciendo, Dios dio eso para aquella época, pero Dios está esperando que seamos inteligentes para adaptarlo a la época moderna. Equivocados de principio a fin. Este libro no tiene nada que ver con la época en que tú vivas. Este libro es el mismo libro que Dios entregó a Moisés, que Jesucristo predicó 2000 años después. ¿Cuánto levanta la mano? Y es el libro que ha cambiado la historia de naciones y de hombres. Y este es el libro que nos pesa. Este es el libro que nos mide. Este es el espejo en el cual la sociedad se mira. Y por causa de este libro es que nosotros tenemos que decir lo que tenemos que decir y apegarnos a lo que nos tenemos que apegar. El creyente de hoy no puede ser un creyente sancochado, perdónenme la expresión. No puede ser un creyente con aberturas como ese queso Roquefort que tiene puros huecos y entradas para que le entren todas las ideas del mundo y pensar que sí, hoy puedo emborracharme, sí, hoy puedo tener las mujeres que quiera, sí, hoy puedo ir a donde se me dé la gana porque yo soy un creyente moderno. Mundano, carnal, pervertido será, porque la escritura, aleluya, me demanda santidad. La escritura me demanda caminar rectamente. La escritura me sigue diciendo qué es lo que Dios te pide. Este es el parámetro. Con esto podemos medir a la gente. ¿Sabe cuál es el gran problema de la gente con nosotros? Que somos vara de medir. Y donde tú llegas, yo no sé, algo pasa. Ellos saben que no se puede. Al principio se burlan de ti, en el trabajo, en la universidad, en los amigos. Te dicen, no seas tan flojo. Y te empiezan a hablar eso de la virginidad. Le dicen a la joven, eso es un cuentazo de los abuelos. Mire qué cuentazo, que a través de una virgen fue que Jesús nació. Preservando el lugar para los nacimientos con genealogía marcada por el cielo. Si uno escribe un artículo en La Nación para defender la postura, si usted no les hace entender que no son simples ideas, sino que la Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice, y por causa de lo que la Biblia dice y Dios dice, es que yo que camino en la voluntad de Dios tengo que estar en contra. No son mis ideas. No es que yo no quiero este tipo de persona o la otra. No, a lo largo de los años Dios ha venido salvando
personas de todo tipo. Y cuando Dios salva a un borracho, no se le deja así. Él comienza a ser transformado por el poder de Dios y Dios lo va cambiando. Cuando Dios encontró una prostituta, no la dejó así. Y si Dios se va a encontrar con un homosexual, el plan de Dios no es dejarlo así. Esa no es una vida correcta según la Escritura. Amamos a la persona que está ahí, que está viviendo esa lucha. Pero igual que él o ella, así como el adicto, así como el vicioso, así como el adúltero, necesita recibir el mensaje en su corazón y necesita tener la humildad para decir: yo quiero cambiar de vida, yo necesito a ese Jesús. Si el adúltero lo hizo, si el borracho lo hizo, si el pendenciero lo hizo, si el homicida lo hizo, ¿por qué hay algún tipo de gente que tiene cierto tipo de práctica que la sociedad hoy aplaude, que tiene que brincarse la norma y la medida de Dios? No. Todo hombre o mujer necesita entender que Dios está estableciendo desde los siglos un camino de salvación, y ese camino se llama Jesús. Pero después que te salva, tú tienes que dejar de ser la criatura que eras. Seas lo que seas, tienes que dejar de ser, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero eso solo lo puedes decir en función de una regla para medir. Esta es la regla para medir. Y el creyente de las iglesias como hoy, que se dice modernas, tiempo moderno, no pueden negociar principios, no pueden violentar la palabra, no pueden creer que si se hacen flexibles van a tener la bendición de Dios. No. Porque dice el Señor: se ha cortado el brazo de Jehová para salvar, se ha agravado el oído de Dios para escuchar. Y Dios mismo dice: no, mi oído no se cerró, mi brazo no se acortó. Es que el pecado vuestro es la forma de vida vuestra la que ha hecho separación entre mí y vosotros. Diga al que está a su lado: o caminas en el centro de la voluntad, o estás afuera del centro. Mueva su mano y diga: Él dice: no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. Cada día de tu vida tendrás que tener la palabra en tu mente y en tu corazón. Y le dice a Israel: y enséñaselo a tus hijos, y que lo escriban en los dinteles de las puertas, y que lo tengan en las puertas y en las paredes. Y enséñaselo a tus hijos cuando vayas al campo, cuando vayas al trabajo, cuando te levantes, cuando te acuestes. Esta palabra bendita no puede ser quebrantada, porque si la quebrantamos perdemos la bendición de Dios. Pero si caminamos en ella, aleluya. ¿Sabe qué dijo Dios de Abraham? Cuando Abraham determinó que Dios sería su Dios, dejó el mundo viejo y Dios le llamó a dejarlo todo. Lo dejó y entendió el plan, y le empezó a enseñar a sus hijos y a sus nietos los caminos. Dios dijo: ¿le podré yo guardar un secreto a este hombre? ¿Le podré guardar mis secretos a un hombre que ya determinó, que tomó una decisión tajante de que yo seré su Dios, y yo seré el Dios de sus hijos, y el Dios de sus bisnietos, y el Dios de sus generaciones? ¿Le puedo guardar yo un secreto? Nuestras determinaciones marcan a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestros bisnietos. ¿Cuánto levantan sus manos al cielo? Ay, hermano, me están dando ganas de predicar. Y alabados, mueva su mano al cielo. Diga: si queremos la bendición de Dios, tenemos que edificar lo que Dios diseña. Tenemos que caminar bajo la cobertura que Dios establece. Diga: tenemos que obedecer la palabra. Aleluya. Y diga conmigo: tenemos que enfocarnos en el propósito. Otra vez diga: enfocados en el propósito. Yo no sé cómo decírselo, porque no me creo como que un gran ejemplo, un gran modelo. Solo puedo hablarle de mi vida.
no con esa intención, sino decirle: a lo largo de todas estas tareas que Dios me ha encomendado de hacer, yo me he enfocado en el propósito. Y en medio del camino han habido trampas, han habido zancadillas, han habido golpes, han habido ataques físicos, ataques emocionales, ataques financieros, pero no me he desenfocado del propósito. Levante su mano y diga: cuando el propósito es importantísimo en tu vida, cuando el propósito es prioritario en tu vida, mueva su mano, diga: el propósito te mantiene vivo, el propósito te mantiene con visión, el propósito te mantiene alegre en medio de la lucha, el propósito te mantiene vigente, es decir, te mantiene joven aunque los años van pasando. ¿Cuántos levantan sus manos al cielo? Mueva sus manos. ¿Sabe cuál es uno de mis grandes privilegios? Mueva su mano. Yo no creo que ningún predicador en Costa Rica tenga el privilegio que me acaban de dar. Mueva su mano. ¿Sabe cuál es mi privilegio? Que la gente de la Reforma, los privados de libertad de la Reforma y el liderazgo que hay allá, aleluya, me han dicho esto: si usted quiere, ya tenemos separado el 9 de marzo para celebrarle su cumpleaños. ¿Cuántos levantan su mano y dicen aleluya? Usted sabe hasta dónde hemos penetrado. Mueva su mano. Hasta dónde hemos llegado. Hasta esa. Y le voy a ser franco, lo voy a celebrar en la cárcel. No metido, sino, aleluya, como uno que va a ir a festejar. ¿Por qué? Porque eso significa que podemos llevar la libertad hasta ellos. Y el testimonio del Espíritu, ellos lo pueden entender. Porque te pueden mantener con 80, 90, 100 años vigente. Si tan solo puedes sacar la visión del corazón de Dios y dársela al pueblo, te vuelves necesario. Levante su mano y diga aleluya. Y váyase conmigo al libro de Josué 14. Este verso me emociona. Y casi que cada vez que lo leo, como que se me hace un nudo en la garganta. No porque sea mi historia, sino porque qué historia, hermano. Josué 14, verso 6. Es un hombre que nunca se desenfocó, que nunca le perdió el rastro a la promesa de Dios y a las palabras del Altísimo. Y él dice: y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal. Acuérdese que Josué ahora era el líder. Y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Vea qué tremendo. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años. O sea, él fue cuando tenía 40, ahora está hablando cuando tiene 45 más, 85 años. Y él dice, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí estoy, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho.
¿Cuántos levantan su mano y dicen aleluya? Dios mismo puede hacer que al paso de los años tú puedas decir: estoy tan fuerte como el primer día. Solamente dame lo que Dios dijo que era mío, y aunque hayan enemigos grandes y ciudades fortificadas, yo entraré ahí y yo los tomaré. Hay otra versión que yo tengo ahí arriba en mi oficina que dice algo así más lindo. Dice: dame el permiso para tomar el monte que Dios a través de Moisés me asignó, y a todos mis enemigos me los comeré como pan. Levante sus manos al cielo. Enfocados en el propósito. Cuando nos enfocamos en el propósito, todo lo demás es simplemente, es como entrar a una selva y usted tiene que ir quitándose los zancudos, tiene que ir quitándose las espinas, tiene que ir quitándose las matas. Si hay alguna culebra, matarla por ahí. Si hay algún animal raro, echarlo a correr. Abrir camino es solo más dificultad, pero usted va enfocado en el propósito. Eso te ayudará a desechar invitaciones, a desechar placeres, a desechar provocaciones, porque estás enfocado. No puedo seguir, pero todavía hay más. Pero si nos comprometemos donde Dios tiene un compromiso, yo se lo puedo decir. Yo sé que después de este estadio, cuando acabe el asunto del estadio, todo estará pagado. No habrá nada que nosotros debamos, porque yo no estoy haciendo mi voluntad, sino la voluntad de Dios. No estoy tratando de hacer algo para mí, sino para mi nación. Estamos enfocados en una visión de Dios, enfocados en el propósito, y eso hace que Dios nos dé lo que necesitamos por cumplir su voluntad. Moveremos al país, moveremos a la gente, la estamos moviendo ya hay una efervescencia, en todo lado, en estas reuniones donde Dios se va a mover y se va a glorificar, porque la gente está entendiendo que es el tiempo de evangelizar, es el tiempo de usar. Y oiga, y se nos va a ir metiendo un denuedo y un arrojo y una valentía para hablarle a otros de Jesús, y para usar los teléfonos para hablar de Jesús, y para mandar mensajes de texto, aleluya, para hablar de Jesús, y para mandar correos. Ahora a veces hacemos un día y algunos reaccionan, pero esto es como una bola de nieve, nos va a envolver, porque vamos a seguir hablando de esto. La gente necesita de Jesús, y este es el plan de Dios para esta nación. Hemos orado, hemos rodeado la nación, cuántas veces hemos ido al estadio, hemos clamado, hemos adorado, y ahora estamos en el tiempo de recoger la cosecha. Aleluya. Por eso estos días en los lugares que vamos, y el Estadio Nacional, que será un cierre, aleluya, vamos a tener adoración al por mayor. Pero además de adoración vamos a tener predicación del evangelio, llamado a los pecadores. La gente va a llevar gente inconversa a esas reuniones. ¿Por qué? Porque es el tiempo de cosecha. Y si nosotros invertimos nuestra vida, nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, si las firmas que tengo que poner por alquilar esto y alquilar el otro, no inconscientemente, no irresponsablemente, yo sé el costo y sé que tenemos que responder y vamos a hacerlo, pero al firmar yo sé que estoy haciendo algo que está de acuerdo al diseño de Dios, y por lo tanto vendrá la bendición.